Acá está. El objetivo de la clase también es que ustedes empiecen a distinguir forma de contenido, ¿no? Está el contenido, que en parte retoma con la discusión que tuvimos al principio de los comentarios, ¿no? El contenido, que es lo que se dice, y la forma de decirlo, ¿no? Obviamente que eso en los textos está implicado, va todo junto, pero también implica una evaluación de los textos que no los pega a el contenido, ¿sí? Poder valorarlos de otro lado. ¿Mm? Entonces les estaba diciendo de que dentro de los argumentos lógicos están los argumentos causales, y este tipo de argumento que evalúa los efectos, evalúa determinada medida en función de sus consecuencias, de las consecuencias que produce, se los llaman argumentos pragmáticos, ¿no? Y bueno, este autor da varias, yo las marqué acá: recibir sanciones, se produce una crisis de confianza económica para el mercado internacional, supongo que está diciendo, y esto la Argentina ya tiene historia, tiene una fama, volvemos a la idea anterior, ¿no? Entrar en desventaja frente al proceso de renegociación, merma en el flujo de capitales, lo cual repercute en la recuperación económica. No acceso a los mercados de capitales, no poder endeudarse implicaría tener que recurrir a medidas como subir los impuestos o inflación. Y acá, en este texto, en esta parte me quería detener, cuando llega acá, ¿no? Al no poder obtener financiamiento por parte del mercado, el gobierno tendría como dos posibles soluciones: o subir los impuestos o emitir moneda, ¿no? Y acá viene la dimensión polémica, el ataque esta vez no es un ataque a un discurso concreto, no a una voz concreta, a un individuo, sino a las políticas que está realizando el gobierno. Se discute con eso. Y bueno, como que la inflación, ¿no? Se la adjudica a Fernández, del 10 de diciembre, ¿no? Pone esto. Desde el 10 de diciembre del 2019 vemos que Fernández prefiere ampliamente la opción 2, es decir, emitir moneda, ¿no? Entonces eso tiene que ser refutado, esa solución posible tiene que ser negada. Entonces la refutación implicaría que se está devaluando y aparece una serie de razonamientos que habíamos visto un poquitito antes, ¿se acuerdan? Con el tema del concepto de la deuda ilegítima: cuanto más amplio es el concepto, mejor sería, ¿sí? Lo usó Berco, en el cuadernillo yo eso se los coloqué, lo usó Berco, si lo vieron cuando presentó a Piketty, lo presentó como un buen economista porque era el economista más vendido, el que más libros vendió. Entonces, cuanto más libros haya vendido, mejor economista es. ¿Sí? Es un tópico, un esquema argumental, ¿sí? Que este señor Perelman lo llamó tópico de la cantidad. Cuanto más, más. Entonces, cuanto más devaluación, más recesión. Implicaría toda una serie de consecuencias nefastas, como el aumento de la tasa de interés, menos inversión, más aumento de los precios, entonces tu salario vale menos. Conclusión, ¿no? Entonces, hay una dimensión polémica en esta argumentación, se discute con el gobierno en función de lo que hace el gobierno y se refuta. Y también se construye el gobierno como gobierno que emite moneda, que provoca inflación, que está buscando esa salida, ¿está? Pero, ¿no? Lo que yo quiero marcar... Perdón, ahí cuando dice eso de que las dos opciones que habría, es genial porque no explica por qué esas serían las alternativas. No, Ahí, en esa parte. Subir impuestos o no, emitir moneda. Sí, pero ¿por qué? A ver, no puede haber otras opciones, o sea, no explica nada. no, no.
Y lo que Melanie está hablando, porque los tengo, no sé si es Melanie o Irina, por la voz. Irina, que ahora pude volver a activarlo, se me había... Ok, Irina. Sí, y es lo mismo, es simplificar, ¿no? Eso es operación ideológica por excelencia. Sí, totalmente. Terry Eagleton, es un autor que ahora no recuerdo el texto, pero te va marcando distintas operaciones, hoy diríamos, para lograr la hegemonía ideológica. Una es la naturalización, que bueno, con todo el movimiento de mujeres, ellas siempre están develando, están desarticulando naturalizaciones, ¿no? Y otra es otra que Terry Eagleton marca como operación ideológica hegemónica, para imponer hegemonía, para que una ideología que es una creencia particular se transforme como en sentido común, ¿no? Que sea compartida, que funcione como sentido común, como algo universal, es la simplificación. Sí, y esto es una simplificación. Sí. Fíjense. Profe, Igual, profe, lo agrega Mati, porque está esperando en la Sí, puerta. gracias por la puerta, sí. a la parte. Si me puedo Profe, mover, que ahora quedé estancada, acá, a ver si acá. Uy, varios quedaron en la puerta. Sí, Joaquín también está esperando. Sí, ahí ya le puse, pero tarda un poquito. Debe ser que hoy mi conexión funcionó, pero todo el día mal. Me lo voy a poner por acá para verlo esto. Ahí viene Florencia. Bueno, entonces sí, claro, y este texto tiende a la simplificación. sí, profe, igual le hago una consulta, Sí, porque usted cuando se ve justo yo coincido en lo que dice Irina, pone dos casos, pero el que más o menos está en texto, Marra, en este caso se queja de los impuestos de Argentina, que dicen que son de los más altos, y se queja de emitir moneda cuando en realidad le conviene porque él invierte en dólares. O sea, no tiene lógica lo que está diciendo. O sea, te ponen por algo que igual él se queja y no contribuye. O sea, claro, es como lo que vos estás haciendo, no vi quién habló, y hoy estoy un poco sorda, no le reconozco. Gonzalo. Gonzalo, lo que vos estás haciendo, que es muy interesante, es colocar la palabra en función de una trayectoria, ¿no? Contextualizarla. Yo un poco, esta actividad que estoy haciendo tiende a que ustedes vean lógicas internas del texto, ¿no? Pero para la lectura crítica, estas cuestiones que están haciendo marcan la lectura crítica. Para hacer una lectura crítica, ¿se acuerdan? Los procesos de contextualización son sumamente importantes. Eso les va. Igual no lo digo como crítica, profe, lo digo como que usa el método de simplificación porque si tuviese que expresar eso, se contrae, o sea, estaría contra... Sería A un eso me refiero. problema. Sería un Claro, problema. utiliza la simplificación simplemente por el hecho de que sus Bueno, fundamentos en otros artículos son contrarios, bueno, esa es una no como hipótesis de crítica. lectura. Claro, a eso me Esa refiero. es una hipótesis de lectura tuya. Sí, sí. Igualmente es muy interesante eso que están viendo, porque es dar cuenta, yo ahora les estoy proponiendo un tipo de análisis del texto después de haber sostenido mucho la necesidad de hacer una lectura que contextualice, y hacer una lectura que contextualice no significa solamente decir lo escribió tal día, tal año, en tal lugar. Implica ver también la trayectoria de esta persona, cómo se inserta en el campo, qué es lo que dijo antes. Es compleja, la tarea de contextualización puede ser compleja. No, no se le pide a un estudiante que esté ingresando a ese nivel de contextualización como si se lo pedís a un estudiante avanzado, ¿sí? Pero está bueno que ustedes vayan viéndola.
Y son cosas interesantes porque es poner también el texto en relación con todo esto otro para poder leer. Este ejercicio es un ejercicio de lectura interna, ¿sí? Voy al texto. Y voy al texto, ni siquiera me fijo en lo que está diciendo yo, en lo que estoy mostrando. Me estoy fijando cómo encadena los argumentos, ¿sí? Cómo es el orden lógico interno, la lógica interna del texto, ¿tá? Es una lectura limitada, no alcanza, lo que tenemos que hacer es todo. Es muy compleja la tarea de leer. Un taller de escritura sin la reflexión sobre la lectura fracasa, porque no puede mostrar, o sea, si les doy la receta, escribirles positivo así, 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 fracasa, generás algo mediocre, no todos los textos iguales. En cambio, con una reflexión sobre la lectura y cada vez ir incorporando más herramientas de lectura, la contextualización, la lógica interna del texto, el tipo de argumentos, todo eso los va a enriquecer, los va a hacer mejores lectores y también mejores expositores y argumentadores en esto, ¿no? Y digo, bueno, cuando lo presento así puede ser apabullante para alguien que está empezando, ¿no? Bueno, pero colóquense en el lugar del crítico, no en el lugar del productor, ¿no? Al inicio no les van a pedir todas estas operaciones, la van a ir construyendo de a poco, pero pueden ser operaciones interesantes para ir evaluando los textos. A mí me sirven no solamente para leer en el campo, me sirve para la vida, digamos, para leer discursos, para tomar decisiones, para un montón de cosas. Son herramientas interesantes, ¿sí? Y esto está muy bien, esto de ir marcando relaciones entre el adentro y el afuera, armar hipótesis de lectura, está simplificando porque no puede decirlo, en realidad porque si lo tendría que explicar, se tendría que develar, ¿no? Eso también es una hipótesis de lectura y retomo con Sí, lo igual, que profe, también, o sea, lo que entiendo también es que atrás está la producción, la que invierte, la que le da el blindaje, está poniendo su nombre, hay un editor, porque claramente él es un nombre porque tiene sus influencers digo, de que lo siguen y que tiene en el mundo de las finanzas gente que lo apoya, entonces también está como entre lo que él piensa, a lo que quieren informar o sea, cómo está operando él. tiene una firma, pero hay un aparato atrás de eso, claramente. Seguro, seguro. Otra cuestión interesante que marcó, que también tiene que ver con el exterior del texto, son las condiciones de producción de este texto, quién es, eso hace a la producción, totalmente. Y para hacer un análisis crítico tenés que dar cuenta de esas condiciones de producción. O sea, Profe, lectura. hoy se lo escribí. Yo tengo 100 demandas por fake news hechas a medios de hace Vos, 2 años. vos le hiciste, Claro, vos le mandaste, de no injuria. recibiste. Sí. Algunos lo sacaron, pero como tengo las fechas y los textos todo guardado, eso está en judiciales. Lo que pasa que, bueno, eso, o sea, estoy intimando una injuria por un fake news. O sea, ¿quién le va a dar validez? O sea, se te cagan de risa. Pero bueno, por ahora va tomando fuerza y hay medios que se están dando vuelta, pero son más de 100 denuncias. Es Y muchísimo. bueno, en realidad también puede ser que la cosa circule porque no hay consecuencias, ¿no? Está... Melanie justo había dicho algo, que por fake news no había condenas a prisión hace un rato. Ay, esperen que me pongo el chat. No, fue en otra, o sea, fue hoy, pero hace como 3 conferencias atrás, digamos. ¿En esta clase lo dijo? Sí. Ah, no, se me pasó. Bueno, seguimos. Avancemos que tenemos que terminar. Bueno, básicamente lo que le quería presentar, que más allá
de lo que dice, este autor muestra cierta habilidad para enlazar enunciados y construir argumentos. ¿Qué es lo que yo saco en el esquema? Esto no sé si lo ven ustedes. ¿Ven los participantes? Molesta. No, profe, no se ve nada. A veces se ve y a veces no, pero por lo general no. Claro. Bueno, lo pongo acá. ¿Qué es lo que yo saco? Si yo tendría que resumir este texto, digamos entre comillas, hacer el esquema argumental, buscaría la hipótesis, ¿sí? Fíjense cómo no me puedo mover, ahí está. Buscaría la hipótesis, esto sería el esquema argumental, ¿no? Lo puse en el comentario. Buscaría la técnica, el argumento, este argumento. Esto lo puedo pasar de largo, no, lo dije para, el argumento está acá, la deducción, en la descripción. Ese es un refuerzo. Y después argumentos causales. Este por las consecuencias, listo. Ya está, termino con este texto. La dimensión polémica, la crítica al gobierno, la refutación, la construcción al gobierno como un gobierno devaluador, qué sé yo, la refutación y listo, me quedo con esto. ¿Está? El otro texto es mucho más difícil de hacer esto. Acá lo tienen a Ignacio Mamone, que le hemos dado con un caño. Acá lo tienen, yo digo, bueno, es un chico muy jovencito, tiene que ver con la falta de experiencia en la escritura, tiene que ver, siguiendo hipótesis que han hecho, en que está diciendo algo realmente autoritario, ¿no? ¿Cómo sostener eso? Y bueno, lo que yo veo que hay es un comienzo, ¿no? Que lo habíamos hablado un poco, en la construcción de un enunciador como que intenta ser neutral. No sé si objetivo, sí, objetivo también, pero neutral, ¿no? Hay un problema serio de deuda externa, la crítica suele apuntar a que los gobiernos, a que los gobernantes no negocian bien, están sesgados por su ideología, o no son capaces. El problema no está en los individuos, y acá ya empieza la confusión en el texto, a cargo de renegociar la deuda, sino en el sistema de incentivos en el que ellos operan. Y ahí ya empieza con cuestiones que tienen que ver con oscuridad, ¿no? Porque fíjense cómo, habla como técnico, sistema de incentivos en los que ellos operan. El problema no es de Fernández, el problema no es de los sujetos, el problema es de este sistema de incentivos en los que ellos operan, ¿no? La ausencia de un régimen global de deuda. No está diciendo, como dice la carta de los economistas, de que no hay un marco jurídico, no hay un marco legal. Ya la construcción, esto tiene que ver con lo que veníamos hablando de la fraseología, con la fórmula. Después nos vamos enterando en el texto que el sistema de incentivos es la democracia representativa. Los gobernantes están condicionados por las demandas, porque representan, porque no llegan al poder en función de representar a los distintos sectores sociales que los han votado. Entonces el problema es ese, el problema es que de algún modo, no dicho, está diciendo, el problema es el populismo, porque esta persona está leyendo a eso como populismo. El problema es que los gobernantes están presionados por sus bases y entonces cuando negocian no quieren ajustar, por eso, o dicen que no quieren ajustar, porque el ajuste sería impopular, ¿no?
pero todo eso lo dice de modo muy confuso. Fíjense, sistemas de incentivos, régimen global, ausencia de un régimen global. Entonces uno no es claro esto de régimen global, uno pensaría, ¿a qué se está refiriendo? ¿A marco jurídico? No hay marco jurídico, como dice la Carta. No hay instituciones, organismos internacionales que actúen como árbitros, como algo que pueda... No hay una institución por ahí que está pensando en eso. Régimen global es muy ambiguo, ¿sí? Y después, acá yo quiero que vean algo que se va a repetir en todo el texto, que a mí me parece que es la clave. Acá no hay argumento. Acá lo que hay es asociación de ideas generando idea de equivalencia. ¿Sí? No tengo la relación entre un enunciado y otro, a veces se genera por relación de equivalencia, no porque hay una argumentación. ¿Se entiende? A ver, voy a ver qué es lo que me están diciendo. Pero cuando uno defiende ideales sin sentido, a ver. Bueno, si quieren hablen, interrúmpanme, no hay problema. No, porque me cuesta entender las referencias. Nada es claro, no es claro, pero forma opinión totalmente. Pero cuando uno defiende ideales sin sentido, porque una cosa es opinión y otra es luchar por otras cosas. Lo que pasa es que lo que te está diciendo Irina, me parece, Tomás, es que forma opinión, la construye en el lector, ¿sí? Es como un formador de opinión que debe tener sus ideas, ¿sí? Claras, que no están dichas claramente, porque fíjate el título, el secreto peor guardado para evitar otra crisis. Es como que también, mirá ahí la construcción, un poco como él posee el secreto, ¿no? Para evitar la crisis. Y en realidad como que nadie se anima a decirlo y él lo llega a decir, siempre bajo la misma fórmula, ahora lo vamos a ver. Es como que ilumina, pero en realidad no ilumina nada, profe. No, porque O sea, le cuesta mucho, apaga la luz. además, sí, y le cuesta mucho. Digo, es una persona joven, es un doctorando en ciencias políticas, tiene todos estos títulos que lo hace como un especialista, lo construyen como un experto, realmente. Por ahí es un troll, profe. O sea, está todo inventado y no existe ese tipo. Simplemente tira, porque está tirando cosas como re sin sentido. Les digo que empecé a sospechar porque, pero después encontré el perfil, que era esta persona, está en la universidad, qué sé yo. Empecé a sospechar. Dije, La Nación ¿a quién está publicando? Y además es el único artículo que tiene en La Nación. Ah, profe, se equivocó ahí, La Nación lleva Z, no lleva C. Es el único artículo que tiene en La Nación. Eso también dije, bueno, no lo sé, tampoco sé develar mucho si encontré algunos perfiles de él, ¿sí? Encontré algunos perfiles de él que me hacen pensar que es una persona, no que me hace pensar eso. Pero es la misma estrategia de los que están en tele y tienen cara. Ah, sí, son operadores, decís, y hacen lo mismo, en el sentido común y no explicar nunca una idea lógica. Sí. Es como la nueva Pando, digamos, o el nuevo Pando. Ah, sí, son sujetos reales, sí, que encarnan esto. Sí, pero bueno, ya que tiene tantos títulos, podría argumentar un poquito mejor o esforzarse más en su primera nota periodística. Claro, también podría saber escribir. Claro, es lo que trato de decir un poco más sutilmente, pero no, ya que pasó toda la carrera de grado.
es un doctorando. Entonces, estas cuestiones... Igual, profe, no le sorprende en absoluto que toda esta gente que emite opinión o funciona como operadores, como decían los compañeros, y sin fundamentos, en algún momento hayan llegado a ser no solo mayoría, sino que se repite lo mismo en los últimos 4 a 8 años, sin fundamentos, y que los hechos que han pasado a esa gente no les importa, o sea, directamente, siguen opinando lo mismo, y ni siquiera se basan ni en hechos ni en opiniones, o sea, es como que les lavaron la cabeza desde ese lado. El otro día estaba escuchando, el otro día hace bastante, estaba escuchando a Bullrich, a Patricia Bullrich, y decía que la autocrítica que ella se hacía es que perdieron el debate de ideas. Creo que quería decir que llenaron, se perdió el debate, que el PRO había perdido el debate de ideas, que por eso habían perdido. Me pareció interesante lo que estaba diciendo, porque por lo menos una de ellos se está dando cuenta de que esto funciona, pero es limitado, ¿no? Como que también tenés que salir a convencer a la gente, que no podés decir cosas como, bueno, no necesitas razones, votame porque lo sentís, por el corazón. Se armó una campaña política sobre esa base, y creo que fue una cosa muy alejada también, una subestimación del votante también, ¿no? Está bien, funciona, se reproduce, se dice, pero también hay como una cuestión de que si eso Profe, lo acompañás con otras cosas, no sé si, ¿no? Si eso no lo acompañás con políticas que ayuden, con políticas que provoquen crecimiento o algo, la de emociones, no me des razones y votame igual, no sé si funciona, con el bolsillo vacío. Acá, ¿qué están diciendo? profe, es como el otro día lo planteamos en sociología, ya creo que era sociología o era economía. O sea, ¿a qué clase perteneces? Te inducen de una forma que después terminás defendiendo ideales que no son tuyos. Sí, O sea, yo tengo conocidos que defienden cosas que no tienen nada que ver y te da cosita, ¿viste? Como, dale, no lo podés defender. sí. Eso te diría Terry Litton, que es otra operación ideológica que llama universalización, que es defender los intereses particulares de una clase, hacerlos extensivos a toda, a toda la población hegemónica, ¿no? Sí. Claro, Bueno, profe, ahí en lo que, cuando le había dicho lo que le había mandado y se hablaba de, más allá que sea con el tema de salud, por ejemplo, porque acá también lo llevaron a política, pero los medios, que son los que comunican todas estas cosas, de la forma que lo imperan, lo mueven bajo guita, o sea, por plata, por interés, de simplemente de estar pagos y no desde el lado moral y ético de la situación. Entonces, con el documental que le había mandado, hablaba justamente me estás de hablando que del la WhatsApp. moral de los médicos hoy no importaba por sobre lo que querían las organizaciones o las decisiones políticas que se tomaban a nivel mundial. En este caso es lo mismo, o sea, imparte una idea que viene desde arriba, sin fundamento, lo que sea, para seguir siendo ese aparato y ese sistema. Sí. Y el tema que el que lo mira de costado, otra vez, por eso doy todos ejemplos, porque eso se aplica directamente en lo social, es de pertenecer a una tribu, o de un lado o del otro, porque humanamente tenés ese raciocinio de no estar solo y de agruparte o a un lado o al otro. Sin ética y moral, si te adecuás a algo que no tiene racionalidad, digamos. O sea, para no entrar en debate de un bando o el otro, simplemente en el medio. Uno tiene una formación, y esa formación educativa que se le da, si vos la tirás para abajo, o como la salud, probablemente tengas más gente que piense de esa manera y resuelva de esa manera que gente íntegra, que es lo que va a levantarte tanto
como país o como en todos los aspectos a largo plazo. Y eso se cae. Mientras vos generes eso en las mentes, lo que vas a lograr es generar un pueblo ignorante que te va a elegir hasta que se Claro, canse. O claro. sea, y después tenés el otro bando, que es el que hace mediante hechos, que comete errores, pero sin embargo no genera tanto daño como los otros, para hablar ahora sí más político. Pero eso va en una institución está el ejemplo de Roca. Roca se peleaba con Sarmiento y con Avellaneda. Y Sí, lo agarró Avellaneda y le dijo, vení a trabajar conmigo a ser el rector de las universidades. Y lo agarró Sarmiento y le dijo, vos vas a ser el de la cosa pública. sí, Y funcionó. Y sin embargo se odiaban. O sea, sí, entonces sí, de eso es lo que trata. Pero dividir y reinarás es algo que también se maneja acá y sí, rige sí, libremente hace años. sí, Entonces los sí. medios vas a tener lo mismo, medios que escriben para un lado, medios para el otro, y medios imparciales que son los menos. O sea, Sí, sí. Interesante, Gonzalo, lo tengo que seguir pensando, la relación con los medios, cómo la llevaste, pero te entendí perfecto con el ejemplo de Roca. Entiendo lo que estás diciendo. Y sí, supongo que en los medios también pasa. porque los mismos medios utilizan recursos para generar esas discusiones en la sociedad. Por Claro, eso, el que no coincide en Clarín critica a Clarín, pero se pone a discutir con el que le comenta a favor. Y ahí ya genera directamente, y el medio es el responsable. sí, O sea, es como el Boca River, Newell's Central o sí, Racing Independiente, ¿no? sí. o Marx, o sea, no sé, por decir, Como que de kirchneristas como... alguna manera, como que de alguna manera plantear las cuestiones a partir del eje de dicotomía, ¿no? Como ves esto o lo otro, también limita la cuestión, ¿no? Es como una forma de presentar para que todos estemos discutiendo o esta y estemos olvidando todas las voces o posiciones que están en el medio, ¿no? Y Como que ya no los importa medios, nada, como tenés que, verdad A, verdad B, ¿cómo? y encima tenés verdad A o verdad B, y por ahí Claro, ninguna de las dos son correctas, o sea, claro, sí, 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 pero sí, sí. el blindaje que tienen, Profe, el quedan 2 poder que minutos, tienen perdón. te limita. Sí. Chicos, para ir cerrando, ¿no? Que ya nos queda poco tiempo, eh, fíjense, léanlo bien este texto igual, tómense el tiempo para ver, no van a encontrar argumentos, léanlo y busquen que hay repeticiones y otra cosa que quiero que presten atención a cómo se genera una red de equivalencias y eso presten atención para sus propios trabajos porque es un error común también, ¿no? Cuando se argumenta es como por adición. Acá fíjense cómo pasa de onerosas a daños a la economía nacional, por una red casi sinónimo. No pensar que lo oneroso es que genera mucho gasto de dinero. Y entonces que esas negociaciones sean largas, poco amistosas, bueno, es un valor moral, no tiene nada que ver, largas y onerosas. Y esto repercute en un daño a la economía nacional. Cosas que se desmantelan, porque si la negociación es para que yo obtenga una quita, eso repercute favorablemente a la economía nacional, ¿no? Pero acá va generando la idea de que estas negociaciones son onerosas. La idea de caro te hace pensar que afecta lo económico, ¿sí? Por una asociación, en donde no, a la economía nacional. Entonces, por más que sean productivas, como después reconoce el final, igual no sirven. ¿Sí? Por más que sean, él reconoce al final que son productivas, que de hecho pueden dar buenos resultados, pero igual no sirven. Léanlo con atención este texto. Es interesante para ver, por ejemplo, cómo, si lo puedo encontrar, había una parte que era muy interesante ver, en función de errores,